5 ruedas de bolsa, una sola semana. Eso fue todo lo que necesitó el índice Merval para caer 4,5% medido en dólares hasta quedar cerca de los $1.867, y fue el cierre de un mes peor. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, los llamados ADRs, acumulan caídas de hasta un 18% en lo que va de agosto de 2026. Bancos, energéticas, las empresas más grandes del país, eso es un mercado retirándole la confianza a la Argentina. Y ahora el detalle importante, mientras todo eso pasaba, el dólar mayorista casi no se movió. Siguió cerca de los 1.500 pesos. Míralo otra vez, el dólar quieto, las acciones cayendo. Si la película que tienes en la cabeza es la de siempre, crisis argentina igual a corrida cambiaria, esta vez no encaja, porque lo que se movió fue otra cosa. Un número que casi nunca aparece en el noticiero de la noche y que sin embargo decide cuánto cuesta el dinero en la Argentina. El riesgo país, 480 puntos. En los próximos 10 minutos vas a entender tres cosas. Primero, que es exactamente el riesgo país explicado sin una sola palabra de jerga financiera. No es un ranking, no es una nota de conducta, es un precio y vas a ver cómo se calcula. Segundo, por qué ese precio subió 78 puntos en apenas un mes, justo cuando la historia parecía ir en la dirección opuesta. Aquí en el canal contamos hace poco cómo la Argentina había logrado doblegar a la inflación. Este vídeo es lo que pasó después. Y tercero, lo que menos se explica, ¿qué tiene que ver ese número con el crédito de una empresa, con la cuota de un préstamo y con el precio del dólar en los próximos meses? Sin alarmismo, sin predicciones, solo el mecanismo. Empecemos por el principio. Imagina que dos personas entran a un banco a pedir el mismo préstamo, el mismo monto, el mismo plazo. La primera tiene un empleo estable desde hace 30 años y nunca falló un pago. El banco le cobra una tasa baja. La segunda tuvo problemas en el pasado, reestructuró sus deudas más de una vez. El banco no le dice que no, le dice que sí, pero más caro. Esa diferencia de tasa, lo que el segundo paga por encima del primero, es básicamente el riesgo país. En el mundo real, el prestatario intachable es Estados Unidos. Su bono del tesoro es la referencia global, el activo que el mercado considera libre de riesgo. Todo lo demás se mide contra eso. Entonces, cuando escuchas riesgo país argentino, 480 puntos básicos, la traducción es directa. 100 puntos básicos es un punto porcentual. 480 puntos son 4,8 puntos porcentuales. Significa que para que un inversor le preste a la Argentina, le exige casi 5 puntos de interés anual por encima de lo que le exige a Estados Unidos. Tres consecuencias, y son las que importan. 1. El riesgo país no lo fija ningún gobierno ni ningún organismo. Fija el precio al que los inversores compran y venden bonos argentinos todos los días en el mercado secundario. Es un termómetro, no un decreto. 2. Sube cuando los inversores venden esos bonos. Al vender, el precio del bono baja y cuando el precio de un bono baja, su rendimiento sube. Ese rendimiento más alto es el riesgo país subiendo. Es la misma información dicha de dos maneras. Y 3. No mide si la Argentina va a quebrar mañana. Mide cuánta desconfianza hay hoy expresada en dinero. Un detalle para quien nos ve desde España. Allí, a este mismo indicador, se le llamó siempre prima de riesgo. Quien recuerde los noticieros de 2012 reconoce la sensación exacta de mirar un número subir en la esquina de la pantalla y no saber muy bien qué significa. Es el mismo instrumento, con otro nombre. Ahora los números en secuencia porque la velocidad es lo relevante. El 10 de julio de 2026, el riesgo país argentino, el índice que calcula el banco JP Morgan, estaba en 402 puntos. A mediados de agosto, 480. 78 puntos de suba en poco más de un mes. Aproximadamente 50 de esos 78 se concentraron en las primeras 2 semanas de agosto. Eso es lo que hay que retener, no fue una deriva lenta, fue una aceleración. Y conviene decir con claridad lo que estos números no son. 480 puntos no es un nivel de default. La Argentina ha convivido con niveles mucho más altos en su historia reciente y este número sigue estando lejos de aquellos. El problema no es el nivel, es la dirección y la pendiente. Porque un riesgo país que baja abre puertas, refinanciación más barata, vuelta a los mercados internacionales, inversión que llega. Un riesgo país que sube la cierra una por una, y la cierra antes de que ningún indicador de la economía real se haya movido. Lo que nos lleva a la pregunta central de este video. ¿Por qué ahora? La primera causa y la de más peso es un decimal. Durante 3 meses consecutivos, la inflación mensual argentina había estado desacelerando. Ese era el gran relato, la Argentina bajando la inflación mes a mes, un logro que el país no conseguía sostener desde hacía años. En julio de 2026, ese relato se interrumpió. El INDEC informó una inflación mensual del 2,1%, cortó 3 meses de baja. ¿De lo que estás pensando? 2,1%. Para cualquier país normal es una cifra terrible, para la Argentina de los últimos años sonaría a victoria. ¿Por qué el mercado reacciona así? Por dos razones. La primera es que rompió una barrera psicológica.
El mercado había empezado a dar por hecho que la inflación argentina iba camino a consolidarse por debajo del 2% mensual. Cuando un supuesto que ya está incorporado en los precios se cae, el ajuste no es proporcional al dato, es proporcional a la sorpresa. La segunda razón es más técnica y más incómoda. La inflación núcleo, la que excluye precios regulados y estacionales, es decir, la parte más persistente y más difícil de bajar, subió al 1,8%. Eso importa porque descarta la explicación cómoda. Si la suba viniera de una tarifa que se actualizó una sola vez, sería ruido. Cuando sube el núcleo, el mercado lee otra cosa, que la desinflación está encontrando su suelo antes de lo esperado, y el marco general sigue siendo exigente. La inflación interanual se ubica en el 33,8% y la acumulada de 2026 en el 19,3%. Sobre eso se apoyó todo lo demás, porque la inflación de julio no explica sola una suba de 78 puntos. Hay tres factores más y vale ordenarlos por peso. La segunda pieza, la actividad económica. Los datos de julio mostraron caídas en producción automotriz, en ventas de vehículos, en patentamientos y en despachos de cemento. Parece una lista aburrida, no lo es. Son los cuatro indicadores que los analistas miran primero, porque se publican antes que el PIB y porque miden decisiones que la gente y las empresas solo toman cuando tienen confianza. Nadie compra un auto ni construye una casa sin duda de los próximos 6 meses. El cemento y las patentes son un sondeo de confianza disfrazado de estadística industrial. Y aquí está el problema de fondo. Cuando la actividad se enfría, la recaudación se enfría con ella, y la capacidad de pagar deuda depende de la recaudación. El mercado no necesita hacer un cálculo más complicado que ese. La tercera pieza, el calendario político. En 2027 hay elecciones presidenciales en la Argentina. Todavía falta. Pero los mercados no operan sobre el presente, operan sobre expectativas y empiezan a poner precio a la incertidumbre mucho antes de que se abra una urna. La pregunta que se hacen los inversores no es quién gana, es si el programa económico actual sobrevive al resultado, cualquiera que sea. Cuando esa pregunta no tiene respuesta clara, ofrecen menos por el bono y exigen más rendimiento. Y eso otra vez es riesgo país subiendo. La cuarta pieza, no todo es Argentina. Esto es importante para no exagerar el diagnóstico. Agosto fue un mes malo para los mercados emergentes en general, no solo para la Argentina. Parte de la suba entonces es marea, no barco. Cuando el apetito global por riesgo se retrae, el capital vuelve a los activos considerados seguros y todos los emergentes pagan más caro, hagan bien o mal los deberes. Pero hay un matiz que no se puede saltear. El impacto sobre la Argentina fue mayor que el promedio del bloque. Y esa es exactamente la definición de vulnerabilidad. La marea sube para todos. A quien tiene el barco con menos reservas de confianza lo levanta más. Si nos ves desde México, Perú, Colombia o Chile, esta parte te toca directamente. Tu país también tiene su propio riesgo país, cotizando todos los días en los mismos mercados y castigado por la misma marea de agosto. La diferencia entre un emergente y otro no está en si le llega el golpe, está en cuánto colchón de credibilidad tiene para absorberlo. Vamos a la pregunta que importa. Si no tienes bonos, si no operas en la bolsa, si el Merval te resulta ajeno, ¿por qué debería importarte este número? Por tres canales concretos. El primero, el crédito. El riesgo país es el piso del costo del dinero en un país. Si el Estado paga 5 puntos por encima de la referencia internacional, ninguna empresa argentina se financia por debajo de eso. Las provincias tampoco. Y como los bancos toman esas tasas como referencia, el costo termina apareciendo en el préstamo de una pyme, en la financiación de una máquina, en el crédito hipotecario que se estaba empezando a reactivar. Financiamiento más caro significa menos inversión significa menos empleo. Ese es el trayecto completo. No es espectacular, es lento y silencioso. El segundo, el tipo de cambio. Aquí hay que ser preciso porque es donde más se exagera. Hoy el dólar mayorista está estable cerca de los 1.500 pesos. La suba del riesgo país sucedió sin corrida cambiaria y eso es un dato en sí mismo. Muestra que la desconfianza es sobre la trayectoria de la economía, no sobre el peso de hoy, pero un riesgo país alto y sostenido presiona sobre esa estabilidad por una vía indirecta. Si al país le cuesta más caro conseguir dólares en el mercado internacional, entran menos dólares. Y menos oferta de dólares con la demanda intacta empuja el precio en una sola dirección. No es inmediato, es acumulativo. El tercero, la inflación misma, y aquí el círculo se cierra sobre sí mismo. Si el tipo de cambio se tensiona, los precios de todo lo importado suben. Si suben, la inflación deja de bajar, y si la inflación deja de bajar, el riesgo país vuelve a subir. Ese bucle es lo que el mercado está mirando en agosto de 2026. No un dato, un bucle. Terminemos con escenarios, no con predicciones. Nadie que te prometa saber cómo termina esto lo sabe. En el primer escenario, la inflación de agosto y septiembre vuelve a la senda de baja, los datos de actividad se estabilizan y la marea emergente se calma. En ese caso, los 480 puntos quedan como un sobresalto. El mercado revisa el precio y el riesgo país retrocede.
La puerta del financiamiento internacional se vuelve a abrir más lento de lo que el gobierno querría, pero se abre. En el segundo escenario, la inflación núcleo se consolida cerca del 2% mensual, la actividad sigue enfriándose y el calendario electoral empieza a comerse el margen de maniobra. Ahí el riesgo país deja de ser un sobresalto y se convierte en un techo. Encarece cada refinanciación, retrasa cada inversión y termina apareciendo en el tipo de cambio. La diferencia entre esos dos caminos no la decide la política ni el discurso, la deciden dos datos que se publican pronto, el próximo índice de precios y los próximos indicadores de actividad. El mercado los está esperando, y ahí queda la síntesis. La Argentina hizo lo más difícil, que era doblegar la inflación más alta de su historia reciente. Lo que le está costando es lo que casi nadie anticipa, sostener la confianza después del logro. Bajar la inflación es un evento, mantener la credibilidad es un trabajo diario. Te dejo la pregunta y esta vez me interesa de verdad la respuesta de quienes lo están viviendo. ¿Crees que estos 480 puntos son un sobresalto pasajero de un mercado nervioso o la primera señal de que el programa económico argentino está encontrando su límite? Escríbelo en los comentarios. Si eres de la Argentina, cuéntanos algo más concreto todavía. ¿Cambió algo en el precio del crédito donde vives o por ahora esto sigue siendo solo un número en una pantalla? Nos vemos en el próximo análisis.